En su libro sobre el Aikido, Terry Dobson narra situaciones delicadas que vivió en un tren cerca de Tokio. La historia que cuento a continuación ilustra muy bien cómo se puede ganar un combate sin luchar. Terry Dobson se subió en Tokio a un tren abarrotado de gente. Se fijó en un trabajador japonés que iba bastante borracho y se metía y molestaba a la gente. El hombre, lleno de rabia y odio, increpó a una mujer que llevaba un bebé en brazos. Luego insultó a una mujer mayor. Terry Dobson, un hombre de más de 1,80 metros de altura, había practicado Aikido durante años. Vio que el borracho atosigaba a aquella pobre gente y aquello le pareció un buen motivo para intervenir. Quería pararle los pies a aquel borracho agresivo. Además, por fin tenía la oportunidad de usar todo el Aikido que había aprendido, pues con fines éticos. Se levantó de su asiento. El borracho lo miró y empezó a insultarlo. Terry Dobson, el luchador de Aikido, hizo con la boca el gesto de mandarle un beso. El borracho se enfureció y se abalanzó hacia él. Entonces, alguien exclamó con voz clara y alta: ¡Eh! El borracho se detuvo y avanzó tambaleándose en la dirección de donde había venido el grito. Terry Dobson, que ya se había preparado para responder el ataque, también miró en aquella dirección. Un viejo con una complexión menuda, pequeño, le dijo en tono muy jovial y muy agradable al borracho: ¡Ven aquí! El borracho se plantó delante del viejecito y con ganas de pelea le preguntó agresivo: ¿Qué quieres, viejo de mierda? ¿Qué has bebido?, le preguntó el anciano afablemente. El borracho, todavía muy agresivo, contestó que había bebido sake. El anciano empezó a explicar contento que a él también le gustaba mucho beber sake con su mujer. Sentados pues en el banco del jardín, observaban el atardecer mientras se tomaban 1 o 2 botellas. Y miró con los ojos radiantes al borracho, que se fue tranquilizando poco a poco. El viejo le preguntó por su mujer. Entonces, el borracho se puso triste. No tenía mujer, no tenía dinero, no tenía siquiera un sitio para dormir y se avergonzaba de todo ello. El viejo siguió hablando tranquilamente. ¿Por qué no te sientas aquí conmigo y me lo platicas todo? El borracho se sentó y los dos se pusieron a hablar. Terry Dobson se dio cuenta que acababa de ver una demostración de Aikido en su máxima perfección. Él, un experto en Aikido, iba a combatir al borracho con la fuerza de sus músculos y sus técnicas. Al anciano, en cambio, solo le habían hecho falta unas palabras amables para vencer. Y esa es la actitud necesaria para vencer sin tener que luchar. Como ven, esta es una parte muy bonita y muy utópica, pero sí es posible, ¿eh? Y a mí en lo personal me ha sucedido. Y me ha sucedido un par de veces. En fin, ¿alguien quiere comentar algo acerca de lo que acabo de leer? Lo que yo quisiera opinar, lo que mencionas o lo que leíste, pues sí es muy cierto. Sí se logra llegar a un punto de poder evitar un conflicto y al mismo tiempo controlar a la otra persona sin mover una sola mano. Pero la parte más difícil no es controlar al otro, sino controlarte tú. Sí, y más cuando sabemos o nos sabemos que tenemos cierta habilidad o cierta ventaja. Es más difícil. Claro. ¿Alguien más quiere comentar? Parece que eso tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? La empatía, el saber tal vez qué decir o cómo escuchar a alguien para desarmar su agresividad. Sí, nuestra frustración, que es muy difícil. Trabajar hacia nosotros mismos es la cosa más difícil y todos hemos ido aprendiendo esto en mayor o menor medida, pero lo hemos ido aprendiendo a punta de trancazos y de errores terribles.
y de errores brutales que nos pueden costar muchas cosas, ¿no? Y ahí viene la otra parte. Para aprender a andar en bicicleta, pues te tienes que caer de la bicicleta un par de veces. Lo mismo pasa con esta situación. Para aprender a entender cómo manejar estas situaciones, como dice Alonso Zafra y como dice Fer Alonso, lo más difícil es trabajar contigo mismo, ¿no? A veces nos enojamos y tomamos acciones por tonterías que, pasando el tiempo, analizándolas, dices, ¿por qué dije esto? ¿O por qué actué de esta manera? ¿O por qué no hice otra cosa? Ese es el proceso de caerse de la bicicleta. Y eso tiene que ver con lo que nosotros también aprendemos en judo, el famoso Nana Porobi Yaoki, el de si te caes 7 veces, pues levántate 8. Pero hay mucha gente que le es imposible levantarse, ¿eh? Se cae una vez y dice, no, ya no me puedo levantar, ya no. Lo más complicado es aprender de nuestros propios errores. Es muy difícil, muy, muy difícil. Hasta llegado el punto en que no nos damos cuenta y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas situaciones, y entonces se convierte en un círculo, el famoso samsara de lo que hablan los budistas, ¿sí? Que sigues repitiendo ciclos y sigues dándole la vuelta a este samsara o la rueda de la vida, que hasta que no superamos esa parte no podemos pasar al siguiente nivel. Y regresamos un poquito a lo que vimos en la sesión pasada. ¿Por qué Jigoro Kano organizó su enseñanza en niveles, en escalones, en partes, en Kyu y después en Dan? Porque tiene que ver con esta parte del reconocimiento personal, de que ya que llegaste a un lugar, ya que tuviste un logro, ya que subiste a un Kyu, pues hay que subir otro. Y ya que subiste ese otro, hay otro más. Y ya que llegaste a ese más, ya eres primer Kyu, ahora sí. No, espérate, porque viene, sí, el Shodan. Y para los que algún momento llegamos a obtener un grado Shodan, dices, cuando recién lo recibes, ya sé eso. Y cuando te explica tu profesor, es que Shodan significa nivel básico. Eso significa Shodan, no significa maestro, no. Significa que estás empezando. Sho es inicial, el principio, la base. Y tú te quedas así de, todavía falta cosa, ¿no? Es interesante. Bueno, una duda, o bueno, no sé cómo. Es que, por ejemplo, yo me he topado con gente que está en un nivel de violencia muy alto, ¿no? Ya sea físico o verbal. Entonces yo he ocupado las dos. Una es como alejarme del conflicto y ya, ¿no? Se acabó. Y luego la otra es intentar enfrentarlo de alguna manera y que las cosas se relajen. Pero también me ha pasado que cuando me he quitado, me han seguido insistiendo y la gente se vuelve más violenta cuando le ignoras. Pero tampoco puedes llegar a hablar ni darle la vuelta de otra manera, porque todo para ellos termina en agresión y violencia. Desde ese punto, ¿cómo podrías manejarlo sin que resulte pues dañado de alguna forma? Claro, y más en la Ciudad de México, que es muy difícil. En este caso, no hay fórmulas exactas como en el álgebra, A, B, C, y te sale, es complicado. Pero en casos así, donde la persona sigue insistiendo en esta agresión, en esta molestia y todo, la única manera que tenemos de protegernos es quitándote totalmente y buscando un espacio en el cual nos sintamos seguros, en el caso tuyo en el que te sientas seguro. A veces a lo mejor tendremos que sacrificar
un poco de tiempo, en vez de si ibas corriendo para la escuela y tenías que entrar a la clase o a la oficina, o tenías que llegar a una junta, no sé. A lo mejor lo ideal en ese momento es salirte de ese espacio, salirte de ese lugar e ir a un lugar neutral. De ser posible, es la estrategia ideal. A veces es difícil, sobre todo si ya vas metido ahí en el metro o en el camión, ¿no? Pero lo ideal es buscar la manera de, en la siguiente opción, salirte, moverte, no quedarte como un objetivo de ataque, como un blanco. A veces es difícil que llegando al trabajo le expliques tú a tu jefe, ¿sabes qué, jefe? Es que fíjate, llegué tarde 20 minutos porque tenía yo un conflicto, de plano me tuve que tardar más, irme a otro lado y dejar pasar un camión o el vagón o cambiarme de línea, no sé. Y a lo mejor el jefe se va a embarcar en otra dinámica y te va a echar bronca, o en la escuela te van a decir que por qué llegaste tarde, que tu obligación, o pero lo que tenemos que pensar en primera opción, o lo que tenemos que pensar siempre es nuestra seguridad, nuestra integridad. Eso es lo que yo veo, ¿no? Sobre todo cuando por alguna razón nosotros estamos en una desventaja, incluso física, que podría ser tu caso, por tu tamaño, porque eres muy ligerita, porque mucha gente, sí, trata de abusar de las personas más pequeñas y probablemente eso los envalentona, ¿no? Cuando tengamos, y espero que nunca les pase una situación así, y creo que Zafra, como luchador nato que es, podría apoyar esta idea. Cuando tengamos que luchar, porque no hay otra opción, porque no te dejaron ninguna otra situación, ninguna otra salida, y es una situación solamente, sí, en una situación de vida o muerte, tal, entonces sí, éntrale con todo, y olvídate del judo, y olvídate de la técnica, y olvídate que el ipón que me enseñó mi profe me sale bien bonito, y no, aquí es mordida, ojo, cachete, nana, buche, y a la primera oportunidad, pélate. Pero en esas situaciones, yo creo que lo ideal es que salgas de ese espacio de conflicto, que te muevas, ¿sí? Y que vayas a un lugar donde tú pudieras estar segura o segura, en tu caso, ¿no? Buscar unas oficinas, buscar meterte a una tienda, acercarte quizá a una figura de autoridad, que desafortunadamente en nuestro país las figuras de autoridad como la policía y todo a veces nos dan más miedo, pero bueno, eso ya es un asunto un poquito más complicado. No sé si te sirva esta idea, este mensaje o esta respuesta, pero yo creo que podría ser la opción a tomar, ¿no? Moverte, quitarte, salirte, ¿no? Por ahí hubo un video de una señora que estaba en un Vancomer, creo que en la Ciudad de México, lo estuvieron pasando en Facebook y todo. Una señora súper agresiva con un chavo que estaba formado en la línea delante de él, el chavo tenía la mochila puesta, por alguna razón se hace para atrás y empuja un poquito a la señora, y la señora hace un drama y le grita que lo atacó, que es un imbécil, que no sé qué, y el chavo dice, señora, discúlpeme, lo que hizo el chavo fue ignorarla totalmente. Incluso la gente que estaba en la misma fila veían a la señora así como, ¿qué onda? Hasta que la señora, sí, se sintió totalmente fuera de lugar por la actitud que tuvo. Pero la única forma que le quedó al chavo fue ignorarla totalmente, hasta que se acercó el guardia del banco y le dijo, señora, es que mire, no, es que este tipo. Y entonces ya la frustración de la señora y la bronca que traía esta señora se fue, o la canalizó con el guardia, ¿no? Pero el chavo así como, ¿qué onda?
Quizá la opción que tuvo que haber dado yo fue salirse de la fila, darle su lugar y aunque me tarde otro poquito, me vuelva a formar, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero como decía Zafra hace rato, lo más difícil es entenderlo, ¿no? y aceptarlo, pero es muy complicado. ¿Alguna otra cosa, Mafer? ¿O alguien más? Ingrid, por ahí te vemos que estás conectada. Oli. Bueno, pues eso mismo que se dice de evitar, bueno, de apartarse, es la misma solución que puedo dar. De hecho, igual una vez platicando con Fer, no me acuerdo por qué salió el punto, pero la cosa fue que él estaba tranquilo y creo que estaba hablando con una paciente. Entonces salió el comentario de que a veces cuando algunas personas llegan así todas sulfuradas o energúmenas o bueno, llegan en sus 5 minutos, por decirlo así, uno pues le responde de forma tranquila, a veces es como que un choque con su energía toda intensa de ya, ¿qué onda? ¿Qué? Como que también la calma hace un como desequilibrio en ese momento en el que ellos están así todos intensos y pues que se encuentren con alguien calmado y que no les regreses como de ay, bueno, y como que le bajan 2 rayitas. Entonces eso es algo que he implementado a veces, no siempre porque también ya luego tengo mi mal humor, pero es muy bueno y también muy efectivo. Y de hecho también me he topado así con algunas situaciones y en las que pues por lo general trato pues no de no hacer caso y de ignorarlo, porque bien se dice de que cuando uno sabe que tiene ventaja y así ese momento en el que puede aplicarlo, pues es a veces incluso también esa parte de controlarse, ¿no? De luchar contra uno mismo, por decirlo así. Entonces, pues lo que yo puedo decir es eso, de que lo más importante es el apartarse. De hecho, un momento que sí me acuerdo todavía y que me da mucha risa es de la primaria, de que ahí pues había muchos niños conflictivos y había uno que era parejo con todos. Entonces estábamos jugando, un grupito de niñitas, ahí uno que otro niñito, y llega el niño que quería juntarse, pero él era muy pesado y casi nadie jugaba con él, precisamente porque se ponía intenso bien rápido. O sea, uno no lo podía ver casi por 3 segundos de más, porque ya se ponía a gritar y todo loco. Entonces pues llegó este niño y todos tranquilos al principio, pero luego empezó a hacer su desmadre y empezó a agarrarla con todas y creo que lo corrí. Yo creo que yo lo corrí para que se fuera por otro lado, porque pues estábamos tranquilos y él empezó a hacer su desmadre. Entonces había como que una distancia, creo que como 2-3 metros que nos separaban, y él corrió hacia mí y pues como niñita cobarde obviamente y pues me quité, pero le dejé el pie, nada más me hice a un lado y le dejé el pie y el niño se rodó y, o sea, se cayó y se rodó y los demás se quitaron. Después de ahí creo que otro compañero más grande llegó a llevárselo a otro lado y después creo que los llevaron a la dirección y ya pues se comentó el asunto y lo demás. Pero pues lo importante aquí es de que a veces no siempre es bueno enfrentar a las personas que se encuentran así en un estado todo intenso, enojado, sino que a veces pues, lo mejor es simplemente apartarse y ya cuando de plano no nos dejan esa otra opción más que de defendernos, lo que podemos hacer pues así que aplicar eso de que ok, ya te asustaste, ya te calmaste y pues ya. Pero pues es lo mejor que se puede hacer, ¿no? En este tipo de casos y también en lo general, porque o sea, aparte de las personas conflictivas, también hay veces en las que pues uno, ya sea por la prisa, por X cosa, se empieza como que a irritarse, a desesperarse, y a veces algo tan simple, por el enojo, por la desesperación, termina siendo una tormenta en un vaso de agua que se puede solucionar de forma tranquila. Más sencillo. Y creo que
Ajá, más sencilla. Sí. Bueno, creo que eso es lo que yo puedo decir. Gracias Ingrid. Y tienes razón. Todos, absolutamente tenemos derecho a nuestros 5 minutos. Pero siempre y cuando no afectemos a los demás, porque entonces ya se convierte en una situación de conflicto entre 2 o más personas. Eso es lo más difícil. Decía Eric hace rato que es muy complicado de repente lidiar con gente que es muy terca. Entonces yo le contestaba ahí en el chat a Eric: en Oaxaca, no hombre, no te creo, si casi ni somos así. Pero a veces tenemos que entender un poquito y ser un poquito psicólogos. Ya después Fer que nos ayude con eso, a ver si nos puede dar un curso de psicología intensa en 3 sesiones. Pero muchas veces la gente, como dice Fer, trae tantas broncas que nomás anda buscando quién se la pague, no quién se la hizo, ¿no? Y aquí hay una cuestión interesante del mismo texto que les voy a leer así, que nos ha pasado yo creo que a todos en diferentes momentos. Y dice: hacía 1 hora que Peter se había vestido para salir y estaba sentado en la sala de estar jugueteando con las llaves del coche. Marita, su esposa, seguía en el cuarto de baño arreglándose. Tenían pensado ir al teatro y después ir a cenar, pero Peter iba perdiendo la paciencia poco a poco. ¡Date prisa! ¡Tenemos que irnos!, gritó por 4ª vez. Marita salió por fin del cuarto de baño, se puso delante de Peter y le preguntó insegura: dime, ¿aún me queda bien el vestido azul? ¿No me va un poco apretado, estrecho? Peter estaba nervioso. Temía que Marita volviera a regresar a la habitación a cambiarse de ropa otra vez y sin pensárselo mucho le contestó: el vestido te queda bien. Se te ve un poco prietita y como morcillona. Marita se lo quedó mirando con los ojos muy abiertos y respirando entrecortadamente. Peter reconoció en aquella reacción que la noche se iría al traste. Pero él no lo había dicho con mala intención. A él le encantaban las cosas así, prietitas, y un poco la morcilla, le gustaba mucho. Lo único que quería era que ella estuviera lista para poderse ir de una vez por todas, para poder pasar una buena velada. Por eso sus palabras habían sonido un poco tendenciosas. Para Marita, aquella respuesta había sido una verdadera infamia, una grosería. ¿Cómo se le había ocurrido decirle aquella tontería, aquella burrada, prieta y morcillona? Y tenía que dejarlo así nada más porque no, eso había sido una ofensa. Marita volvió al cuarto de baño y cerró la puerta de un portazo. Al poco volvió y empezó a pegarle la bronca. ¿Estoy gorda? Pues no hay derecho. Sabes que me duele que me digas esas cosas, pero por lo que parece, tú solo quieres hacerme daño. Me humillas a propósito. Yo no he dicho que eres gorda. A mí me parece que el vestido te queda muy bien, realmente tú. Y Peter se interrumpió, pero la situación ya era insalvable. Marita se volvió a encerrar en el dormitorio y la velada pues se había acabado. ¿Cómo ven? Tenían que ir así todas las cosas y terminar en bronca y la discusión, pues creo que se pudo haber manejado, ¿no? Y muchas veces la gente, nosotros y los demás, no sabemos o no podemos gestionar ese sentimiento de ofensa. No significa que la otra persona nos esté ofendiendo directamente. A lo mejor nosotros nos sentimos así porque traemos, como decía Fer, ahí algo atorado y algo hecho nudo que no podemos desamarrar todavía. Y nos tomamos las cosas muy personales, ¿no? Normalmente cuando sucede algo así, nuestra cabeza se vuelve como una explosión, así como una granada, y explota y se nos va el criterio por el caño y empezamos a pensar un montón de tonterías.
quizás pues ya nos sentimos ofendidos de algo que la persona dijo que no era la intención. Entonces, entre lo que la persona quiso decir, lo que yo quise entender, lo que la verdad quiso decir ella, pero que yo no entendí según, y ya se hizo un relajo. Y aquí es donde entra la parte del judo con palabras. ¿Cómo podemos tomar las cosas sin hacerlas personales, escucharlas? ¿Cómo podemos decir las cosas de manera más objetiva, sin que parezca que estamos lastimando o que estamos ofendiendo? Y ahí es donde viene un poco la respuesta de Eric. Dice Eric, bueno, es que yo me engancho muy fácil con gente que es terca y con gente que es necia y... Para los que hemos estado fuera de Oaxaca, viviendo fuera de la ciudad muchos años o unos años, o por cuestiones de escuela o lo que sea, cuando regresamos a Oaxaca, nos damos cuenta de que nosotros como oaxaqueños somos bien especiales. Nuestra forma de ver el mundo es bastante complicada. Y nos encanta hacer las cosas complicadas. No, en balde dicen por ahí que los oaxaqueños somos tan complicados que hasta el queso lo hacemos bolas. Y hay mucho de verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos desenredar este asunto entre Peter y Marita? Entre lo que Peter quiso decir, lo que Marita entendió o quiso entender, lo que yo supongo que él... Y volvemos otra vez a la bronca. ¿Qué hubiera pasado si Peter le hubiera dicho, oye, no, pues fíjate que ese vestido te queda bien, te queda perfecto, te ves bonita, pues al igual, y Marita dice, ay, mira, pues muchas gracias, está bien. No es darle el avión, sino simplemente es evitar comentarios extra. Regresar a esa parte que decía Jigoro Kano de lo mínimo para el máximo aprovechamiento. A veces hablamos de más, a veces decimos de más y a veces actuamos de más. Ese es el trabajo que tenemos que hacer con el famoso judo en palabras. Ahora, ¿nos gusta aclarar las cosas? No. Lo más difícil para nosotros es aclarar las cosas. Porque a lo mejor creemos que la razón es la mía y no hay de otra. Y ya nos enfrascamos en otra dinámica. Es difícil esta dinámica de desintoxicarnos de pensamientos y desintoxicarnos de intenciones. Es muy, muy complicado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando te siguen molestando y te siguen molestando y te siguen molestando y te siguen molestando? Pues quítate, ¿sí? A lo mejor, y eso lo escuché de una persona que yo aprecio mucho, dice, a lo mejor no sabes qué es lo que quieres, pero sí sabes qué es lo que no quieres. Entonces, si no te gusta esa dinámica de conflicto, hazte un lado. Y ojo, no se aprende de la noche a la mañana, nos lleva toda una vida. Y hay muchos procesos que tenemos que ir trabajando a nivel personal y a nivel particular. Nos lleva años, en los conflictos de pareja, en los conflictos con los hijos, en los conflictos con nuestros papás, en los conflictos escolares, con el maestro, director, con la señorita del banco que no te atiende como tú te mereces porque eres el cliente. ¿No les ha pasado así? Yo creo que a todos, ¿no? Ok, ¿alguien quiere comentar algo? Uriel, ¿ya se fue Uriel? Ya se fue Uriel, nomás veo a Fellow Gister, que creo que es Anet, a Fernanda, a Zafra, a Agustín, Ingrid y a Eric. Eric, ¿cómo ves? ¿Quieres escribir algo? Porque tu micrófono no nos quiere.
Creo que... ¿O alguien más que quiera comentar algo, platicar algo? Lean el libro, es un libro muy cortito. Son 149 páginas, son 70 hojas. Está en PDF, ya lo tienen todos. Y les va a servir mucho. No es un manual para solucionar conflictos. Es una guía para que nosotros aprendamos a reaccionar, ¿no? No es un manual, no es así como A, B, C, D, pero sí nos va a dar mucha idea y nos va a poner en situaciones en las que nos vamos a reconocer, ¿sí? Porque todas las situaciones que platican, ¿sí? Todas esas situaciones que platican en el libro, nos han pasado a todos. Muy parecidas, si no es que iguales o muy similares. Ok, ¿vale? Ya para terminar, nos queda un poquito antes de las 8. Esta parte o este sentimiento de ofensa que a veces nos embarga es muy complicado de manejar. Les voy a leer esta parte, este otro fragmento, y creo que a todos nos ha pasado, o lo hemos hecho de manera inconsciente. Palabras inofensivas y una interpretación nefasta. Tengo un compañero de trabajo mayor que yo que solo quiere humillarme, me comentó un joven. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Dice que me falta experiencia y que aún tengo mucho que aprender en el trabajo, y eso lo dice para humillarme. Lo que ese joven tenía en mente eran las palabras reales y la interpretación que él le daba a esas palabras. En realidad, las palabras de su compañero eran inofensivas, quizá incluso eran acertadas. Desde su punto de vista de veterano, el joven seguramente tenía falta de experiencia y aún podía aprender muchas cosas y mejorar, incluso ser mejor que el viejo. En principio, no estaba claro con qué intención las había pronunciado el viejo. Lo que había molestado al joven era la interpretación de esas palabras. Las había interpretado como una agresión. Su mente le había explicado que aquello era un intento de denigrarlo y de humillarlo. Y él se lo había creído. Sus sentimientos habían hecho que el asunto resultara aún más convincente. Pues estaba clarísimo, él se sentía ofendido, por lo tanto, lo que pensaba pues era cierto. Desgraciadamente, a menudo usamos nuestros propios sentimientos como evidencia para justificar lo que pensamos. La lógica sería más o menos la siguiente. Siento que me han herido, por lo tanto, tiene que haber sido una ofensa o un insulto. Entonces, esta persona me está insultando. Si no lo fuera, entonces no me sentiría así. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? En el dojo, en el trabajo, en la casa, en la oficina, en la escuela, con alguno de esos maestros latosones y fregones y molestos, dices, ay, maldito maestro, me odia. A lo mejor el maestro entre los 120 alumnos que tiene medio se acuerda de tu existencia. Habrá quien sí trate de molestarnos de manera directa, pero son los menos. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuántas veces nosotros compramos, ¿sí?, una idea que no es cierta? Y nos la creemos, y nos la creemos con todas las fuerzas del mundo mundial. Ok, chicos. Algo más ya para terminar. La tarea va a ser que empiecen a leer 1 o 2 capítulos de judo con palabras. Y esto se aplica para todo, Y no les va a salir a la primera. Es como cuando empezamos a aprender judo. No nos sale nada a la primera. Y es bien complicado. Pero funciona. Para bien y para mal, funciona. ¿Ok? Randori, chicos, es la base del judo. Pero también, sí, el taizabaki. Hay que quitarse. Pero también la kata. Hay que conocer las formas. Pero también hay que saber recibir el ukemi. Y eso
también es judo con palabras. A veces tenemos que aprender y contestar de manera correcta para detener, ¿sí?, la agresión, o para desviar la agresión, randori, ¿sí? Taizabaki, quítate, hazte un lado, no dejes que te afecte. Decía Jigoro Kano, y después me lo enseñó mi profesor, ¿sí? Si no hay agarre, no hay proyección. Si no dejas que te agarren, pues no te tiran. La otra, kata, la forma, ¿sí? ¿Cuáles son las formas en el judo con palabras? La corrección, ¿sí?, el respeto, la manera de dirigirte a las personas, cómo le vas a decir las cosas. Eso es la kata. Y la última parte, el ukemi. A veces nos va a tocar tener que recibir un poco. Lo importante es cómo reaccionamos cuando recibimos. ¿Cómo reaccionamos cuando hacemos Ipponzo Inage? Muy padre, porque nosotros lo estamos tirando. Pero ¿cómo reaccionamos cuando nos tiran de Ipponzo Inage? Pues tienes que aprender a manejar tu caída, tu ukemi, tu cuerpo, para que no te lastimes. Lo mismo pasa, habrá gente que te diga, es que eres un pendejo y vas y chingas a tu madre y te voy a... Y tú así. Ok. Sí. Está bien. ¿Ya? ¿Ahorita? Ok. Bueno, sí, está bien, ya. Pero si en vez de hacer una buena caída, en vez de recibir bien, sí, recibo mal y contesto y me engancho y tal, y al rato se hace un relajo y terminamos en conflicto. Y que puede terminar en una cuestión incluso física. ¿Sale? Ok, chicos, con esto terminamos nuestra sesión de hoy, miércoles 6 de mayo.